Pues muy buenos días, José María Álvarez, presidente de la Asociación Española de Oficinas. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo shot de Eje Prime y por repasar con nosotros la actualidad en el sector de las oficinas, que además es una actualidad que está en primera línea informativa, con grandes cambios, y encantado de analizar esos cambios, esas transformaciones con usted, con su presidente. Al final, la primera pregunta que le quería plantear, y para empezar un poco esta conversación, es hablar sobre los cambios disruptivos que está afectando a la oficina, producto de la pandemia, con la llegada del trabajo, y al final es un cambio social donde la oficina casi está en el centro de ese cambio. Un poquito cómo vemos esa transformación. Bueno, muchas gracias a Eje Prime y a ti particularmente por la oportunidad que tengo yo como presidente de la AEO de dar una serie de explicaciones y de consideraciones sobre el momento de la industria. A mí me gusta decir industria de las oficinas. Y permíteme que enmarque un poco, si me permites, el contexto, ¿no? Yo creo que hoy nuestra industria y el mercado de las oficinas en España está sujeto, como no puede ser de otra forma, a problemas externos, a problemas extrínsecos a la industria, incluso a la industria inmobiliaria. Y creo que es importante hacer, si te parece, una reflexión, porque esto marca, en mi opinión, muy importantemente, muy significativamente, el terreno de juego en el que se desarrolla la actividad de las oficinas, ¿no? Hoy, a diferencia de la gran recesión del 8 al 14, donde el problema inmobiliario fue capital, hoy realmente el terreno de juego está marcado por la crisis económica que ha sucedido a la pandemia, ¿no? Y yo creo que, no por dicho debemos olvidarlo, nos movemos en un entorno macroeconómico complicado, con una inflación alta. En España, concretamente, el año pasado la media fue del 8 y pico y terminó en un 5 y algo, pero la subyacente está en el 7. La previsión para el ejercicio 2023 es en el 4 y más alta, casi cerca al 5 en el subyacente. Por otro lado, no hemos entrado en recesión, pero tenemos que decir que España no ha recuperado todavía sus niveles de PIB previos a la pandemia, en el conjunto de España, y que si bien el año pasado el PIB alcanzó el 5% según el consenso de los analistas, para este año en el que estamos la previsión es que sea el 1,2. Todo esto no puede ser ajeno a la problemática que tienen las oficinas en temas como demanda, volumen de inversión, etc. A eso, obviamente, como tú planteabas, hay que añadir el impacto que ha tenido la pandemia en esta industria, en la demanda de oficinas, ¿no? Yo siempre digo que la pandemia ha acelerado tendencias, pero que previamente a la pandemia ya evidentemente había lo que para mí es más importante, que es un cambio cultural en la sociedad importante, un cambio en la valoración del trabajo, que duda cabe también encuentra una cobertura en el desarrollo de la tecnología que facilita trabajar fuera del puesto de trabajo. No vamos a entrar si es en casa o si es en un hotel. Sí, sí. Yo creo que hoy tenemos una falta de rigor en cierta información, ¿no? Y yo me voy a guiar en los comentarios que voy a hacer por la última encuesta de población activa, la EPA, porque el Instituto Nacional de Estadística es un referente prestigioso hoy en España, ¿no? Y la EPA del último trimestre del año 22 muestra algo bastante razonable, ¿no? Una encuesta. Y es una caída notable del pico que alcanzó el número de personas en porcentaje que trabajaba fuera de su puesto de trabajo, que trabajaba la mayor parte de su tiempo, ¿verdad? Que llegó a estar en torno al 18 o 20% según la EPA, y que ahora ha caído a menos del 6%, ¿de acuerdo? Por tanto, y cuando digo caído a menos de 6, digo pues porque los modelos híbridos suponen en general bastante menos que la mitad del tiempo de trabajo. Se ha reducido. Se ha reducido. O sea, la gente que trabaja desde casa. Que trabaja mayoritariamente desde casa. Está volviendo. En servicios profesionales, obviamente, de empresas privadas, sí, que es el dato que yo te comento. Sí. Pero tampoco debemos olvidar que el residual, es decir, que el porcentaje en el que hoy estamos, 10 puntos por debajo del pico que se alcanza en el segundo
trimestre año 20 es mucho más significativo que el previo a la pandemia. Es decir, con anterioridad a la pandemia, según las encuestas de la EPA, el porcentaje no llegaba al 2%. Luego, entonces, esto hoy se ha multiplicado por un 3,5, un 4. Necesitamos seguir profundizando. La EO va a trabajar en este tema para procurar suministrar al mercado los datos más fiables posibles. Entonces, el momento que vive esta industria es el resultado de ese marco económico que es difícil, que es complicado, y de un problema interno a la industria que es resultado de un cuestionamiento. No olvides que hace meses se decía que las oficinas iban a morir. Bueno, las ciudades no tendrán oficinas. Bueno, eso yo creo que hoy, esos discursos apocalípticos, pues hoy no son vigentes. Pero tampoco seríamos rigurosos si no entendiéramos el impacto que todo esto causa hoy en la ocupación, en la contratación, en las rentas, etc. Pero tampoco es bueno generalizar, porque hay muchos casos y cada empresa es distinto, ¿no? Por un lado se dice que las empresas están intentando que el trabajador vuelva, que se sienten más cómodas teniendo a los trabajadores trabajando conjuntamente, al menos en muchos sectores, no todos, ¿no? Pero en general la impresión que da entre los empleados, no todos, porque no se puede generalizar, pero bueno, es que la impresión que hay es que si pudieran teletrabajar más, si pudieran ir menos a la oficina, lo harían. O sea, al empleado no se puede generalizar, pero a buena parte no le gusta ir a la oficina, prefiere trabajar desde casa. Bueno, hay sectores muy claros como el tecnológico. Sí. Esta es una reflexión que trasciende del mundo inmobiliario, en el que yo asumo, después de ahí me voy a meter en un charco, ¿no? Bueno, pero porque creo que tenemos que opinar, aunque esto parezca más un tema de recursos humanos que un tema inmobiliario. Es evidente que los hábitos, como decía antes, las costumbres, los valores cambian en la sociedad. El COVID acelera la necesidad de quedarse en casa, vamos, eso es un estado de alarma, genera una situación en la cual se produce un lockdown. La tecnología suple la posibilidad de dar una respuesta eficaz a no ir a la oficina y obviamente las personas encuentran ventajas, ahorran tiempo de desplazamiento, quizá pueden conciliar mejor con sus intereses personales y familiares. Pero yo quiero hacer un par de comentarios que no quisiera que se interpretaran como un alegato. Aquí hay que estar en la oficina, ¿no? Yo creo que hay que producir. Creo que es importante que las empresas tengan resultados positivos porque en definitiva es necesario para el empleo, para la riqueza de una sociedad. Ahora bien, el espacio físico se ha demostrado que es necesario pues para compartir valores, para desarrollar lo que se llama una identidad corporativa, para generar una comunicación informal, que muchas veces es tan o más importante que la comunicación formal. Obviamente, y ya antes de la pandemia, hay que repensar esa oficina. A veces tenemos una concepción un poco antigua de la oficina, como un lugar administrativo, un lugar que se me atrevo a decir antiguo, iba a decir siniestro, ¿no? Y esto no es así. Antes de la pandemia, en España se han hecho esfuerzos en acondicionar esas oficinas. Yo he trabajado en un espacio abierto, no soy joven, hace mucho tiempo, o sea, este esfuerzo existe, ¿no? A mí se me ocurre que además debemos hacer una reflexión. Tú me dices, mucha gente quiere trabajar fuera y le encuentra ventajas. Y es verdad. Pero yo voy a decir algo en lo que creo y que me parece algo que deben considerar las personas. La deslocalización del trabajo, según y cómo se lleve, puede, claramente se puede entender, se está viendo ahora mismo en las tecnológicas, llevar a una desregulación de las situaciones laborales de las personas. Por tanto, hay que valorar la importancia de la flexibilidad, que ha venido y se quedará, con el riesgo que tienen las personas
de mantener su empleo. Porque si nosotros hacemos un planteamiento consecuente, no se trata de que se trabaje a unos kilómetros de Madrid o Barcelona. Se puede trabajar a miles de kilómetros de las ciudades europeas. Y eso, que terminaba siendo una deslocalización y no un teletrabajo, conlleva obvios riesgos de desregulación. Los estudios últimos están demostrando un tema, y no me quiero salir del objeto de la entrevista, una caída de varios millones en las horas trabajadas en el año 22. Y eso tiene mucho que ver con una cierta precarización del trabajo. Luego, entonces, asumamos la flexibilidad como algo beneficioso, como algo que se va a utilizar, y pongamos en valor lo importante que es que las empresas generen un clima de comunicación, de integración, y que obviamente, desde el punto de vista del sector inmobiliario, se produzcan edificios y se construyan oficinas que atraigan al profesional. Claro. Y que el profesional entienda que tiene una ventaja personal y profesional en acudir a su puesto de trabajo. Sí, porque ese es otro punto que quería tocar con usted. Al final, las empresas están viendo las oficinas centrales o su red de oficinas como un activo estratégico, como algo que vale la pena cuidar para atraer ese talento que necesitan. Un poquito cómo podemos hacer para que estos inmuebles sean más atractivos, para que la gente quiera estar trabajando en ellos. Hombre, ya hemos visto que el Prime, la zona centro, ha ganado valor. No sé si hay algunos elementos que quieran pasar a este tema. Sí, es un mantra esto de decir que el valor competitivo de las empresas es el talento, son los recursos humanos. Eso ya ha quedado consagrado, ¿no? Si somos consecuentes, ese valor de las personas, de sus capacidades, hay que fomentarlo. Resulta difícil entender que una empresa vaya a generar esos valores, vaya a generar esa comprensión por parte de sus trabajadores, de sus directivos, de sus profesionales, a distancia. Es difícil. El hombre es un ser social. Yo te voy a poner un ejemplo que últimamente me gusta contarlo mucho. Dentro de los premios de la AEO, los premios de implantación de oficinas, hace un par de años hemos tenido un ejemplo espectacular. La Asociación de Guionistas y de Productores de Cine se ha presentado con unas oficinas en Madrid. Alguien podría pensar que una profesión como la vinculada al mundo del cine sería algo muy distante de la idea tradicional que tenemos de una oficina. Y sin embargo, los profesionales, es decir, los creativos, han comprendido que el espacio físico, que compartir ese espacio físico, para compartir experiencias, para debatir, para visionar productos juntos, era una buena opción. Es decir, una cosa es que podamos flexibilizar la presencia en la oficina, se puedan buscar modelos híbridos con mayor o menor peso, y otra cosa es que no valoremos lo que supone el poder tener una forma fácil, flexible, informal de tratar con los compañeros. Pensemos que citarnos para videoconferencias, pues en general es algo mucho menos flexible que comentar en el momento que surge el problema. Y eso genera equipo. Eso ayuda a comprender la estrategia y los valores de la empresa. En mi opinión, eso es irrenunciable y el espacio físico contribuye y debe contribuir a que eso sea realidad. Yo creo que ha quedado claro un poquito esa visión, ¿no? Y el papel un poco de la oficina en esta nueva era, ¿no? Quería cambiar un poquito ya de tema y hablar un poquito de inversión en el campo de la oficina. Hace 10, 15, 20 años la oficina era la inversión estrella por excelencia del sector inmobiliario, dejando de lado la residencial. Hoy tiene otros activos competidores. Quizá ha perdido un poco de peso dentro de las carteras de los inversores o ha ganado pues, otros activos, pero ya no se ve como el activo estrella. ¿Ha perdido peso? ¿Cree que ha perdido peso? ¿Cree que ya no es tan atractivo invertir en una oficina como hace, por ejemplo, 10 años? Benito, yo más que creer que es un acto de fe, ¿no? Yo voy a
darte datos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver, a nivel mundial, la oficina sigue siendo un activo fundamental. En Estados Unidos, la inversión en oficinas es el 40% de lo que se llama inversión en comercio, ¿no? En Reino Unido sigue siendo un pilar fundamental. Y en España, si atendemos a la serie histórica, hasta fin del año 22, la inversión en oficinas tiene un comportamiento muy estable. La serie histórica nos marca una inversión en torno a los 2.300 millones de euros, si no me confundo, con un pico el año 19 que casi llegó a los 4.000. Si tenemos en cuenta los nuevos entrantes en el sector terciario, residencias de estudiantes, co-living, logística, etc., es evidente que hay una cierta pérdida de peso relativo, en torno a 4 puntos y medio. Es decir, la inversión en oficinas pesaba un 21, un 22%, y con unos nuevos activos que no tenían relevancia hace 5 años, y desde luego no en la serie histórica del año 7, pues puede haber bajado a un 15, 16,5%. Pero, en valor absoluto, puedo decir que se mantiene muy en la media de la serie histórica. Hay algunos, o sea, considera que seguirá teniendo así su peso, sobre todo estoy hablando un poco de activos de oficinas que están más lejos del centro de las ciudades, que al final están más impactados por este nuevo modelo de trabajo. Bueno, vamos a ver, es otro mantra, ¿no? Lo del site, ¿no? Site, location. La reflexión que nosotros hacemos, es que esto hoy en día es un paradigma que hay que dar una vuelta, ¿no? Además de que en el mundo hay una tendencia vinculada probablemente al efecto del coronavirus. En Francia están con la ciudad de los 15 minutos, Sí. Está en cuestión eso de trabajar en un sitio, socializar en otro, vivir en un tercero, e invertir horas de tu vida en moverte. Yo creo que eso es un tema a tener en cuenta. Pensamos que la localización siempre va a ser un factor importante, pero pensamos que la calidad del producto está irrumpiendo con fuerza. Y de hecho, en el propio Madrid y en Barcelona, esto de la location hay que empezarlo a matizar, porque hay edificios en Madrid fuera de la M30 de altísimo nivel constructivo y tecnológico que están teniendo un gran resultado en su comercialización. Y bueno, luego seguiremos, supongo, hablando de costes de construcción y de calidad de producto. Yo introduzco aquí el tema de sitio sí, pero calidad de producto definitivamente también. Voy a poner un dato, ahora hablaremos, supongo, de ESG, ¿no? Hoy dice la prensa, en esos mensajes quizá a veces un poco apocalípticos, dice la prensa, en Europa, en el año 2030, o sea, pasado mañana, más del 70% de los edificios de oficinas serán obsoletos. Bueno, es obvio que una gran parte de ese portfolio está en el centro de las ciudades, ante lo cual habrá que tener una política por parte de las administraciones públicas y el sector privado de actuar más allá del sensacionalismo o no de la noticia. Y por tanto, si hay una escasez de suelo, pensar que edificios que tienen una obsolescencia evidente han de ser transformados, y por tanto yo creo que ese planteamiento tenemos que darle una vuelta. Muy bien, lo que quería preguntar también, siendo la oficina un activo de inversión por excelencia y además que absorbe muchos millones y donde participan inversores de todo tipo, ¿cree que al mercado en España de la inversión le falta transparencia? Para mí, y yo soy optimista, quiero dejarlo claro. Lo que pasa es que creo que en la vida es mejor partir de un diagnóstico lo más aproximado a la realidad, porque de lo contrario, si partimos de un diagnóstico equivocado, creo que nos equivocaremos en las cosas que tenemos que hacer. Yo parto de un diagnóstico complicado, pero soy profundamente optimista en cuanto al futuro, pero con 3 condiciones: producto, profesionalidad y transparencia. Es decir, de la misma forma
que el sector inmobiliario y la industria de las oficinas remontaron una recesión tremenda, como sabes, del año 8 al 14, con caídas brutales de la demanda, etc. Y se recuperó a partir del 14. Esa senda es la que se debe continuar, pero intensificando. Hoy tenemos retos de calidad obvios. Hoy tenemos retos de profesionalidad, a pesar de lo avanzado, obvios. Seguimos Seguimos, en mi opinión, con modelos de comercialización obsoletos. Modelos de comercialización en la era de la información, de las TIC, modelos de comercialización más propios del siglo XX. En cuanto a la transparencia, España, las ciudades españolas, singularmente Madrid y Barcelona, obviamente, ocupan un lugar poco privilegiado. Se ha avanzado, pero muy poco. En un mundo global, la atracción de las inversiones tiene que proyectarse sobre aspectos como la seguridad jurídica, la viabilidad, la fiabilidad y la transparencia de la información. El compromiso de la Asociación Española de Oficinas es precisamente potenciar y profundizar en esto. Y ese es un reto que tiene, yo creo que la economía española es un conjunto, pero estamos hablando de la industria en la que nos ocupa hoy, y aquí el reto es mayúsculo. Y debe ser abordado con verdadera valentía, porque no se trata de un problema benéfico. Se trata de que si queremos competir con el resto del mundo, la transparencia nos va a ayudar a competir. Va a atraer y va no solamente a atraer capitales, sino va a generar una mayor confianza en la toma de decisiones. Este es un reto fundamental. Y, en mi opinión, cuanto antes lo abordemos, y lo abordemos con verdadera contundencia, estaremos acertando. Pues, señora Díaz, ya para acabar, casi le quería acabar preguntando sobre los criterios ESG. Es verdad que están tan de moda hoy en día, que son tan necesarios. Por otra parte, ¿se está adaptando bien la oficina española a los nuevos criterios de ESG? Vamos a ver, los criterios de ESG son hoy una realidad. Y por tanto, como dice alguien, defender la necesidad de una sociedad, una economía, una industria de oficina sostenible es una obviedad, no hay elección. Ahora bien, yo quiero hacer varias puntualizaciones. Primero, los promotores españoles, los inversores españoles, los patrimonialistas españoles están demostrando con hechos su compromiso con la sostenibilidad, con la reducción de emisiones, con la eficiencia energética, etc., ¿no? En definitiva, con los principios de ESG. Y es un orgullo explicar que los edificios que hoy se hacen, se construyen o se reforman en España están al nivel internacional más exigente. Y lo puedo decir con la experiencia de los propios premios de la EU. Sin embargo, siento decir que no es así con los edificios de las administraciones públicas. No es así. Y obviamente, la sostenibilidad tiene sentido en un sentido global, ¿no? Por consiguiente, si nosotros queremos aportar una mayor calidad de vida a las ciudades, tendremos que aportarla desde todo el conjunto del inmobiliario público y privado. Yo creo que las administraciones no están haciendo el esfuerzo adecuado. Segundo tema, vivimos en un mundo lleno de prescriptores, ¿no? Todo el mundo dice cómo va a tener que ser los productos en el año 30, pero quienes producen esos productos son las empresas. Las empresas tienen que invertir, tienen que conseguir un retorno de su inversión, tienen que pagar los salarios, la seguridad social, las cotizaciones. Los costes hoy medios, y todavía no definitivamente estimados, de construcción de un edificio en un nivel alto de sostenibilidad, incrementan como mínimo un 7 o un 8%. Y quiero recordarte que los costes de construcción entre el año 20 y agosto del 22 han llegado al 38-39% y luego han bajado 5 o 6 puntos. Es decir, que las empresas tienen que soportar este tema. Por tanto, este es un problema que está en la agenda europea, está
en los objetivos del país, está en los objetivos de España, y partiendo de la base del compromiso demostrado de la industria de las oficinas, yo quiero decir claramente que la sostenibilidad es claramente es una externalidad económica positiva de manual, y en su consecución debe haber una colaboración pública-privada clara, mucho mayor de la que hoy hay. No estoy pidiendo subvenciones, estoy planteando que el transformar los edificios es una oportunidad para la industria, es una oportunidad para la creación de empleo cualificado, pero es una oportunidad para el país, para la economía del país, porque va a generar empleo y porque va a incrementar la formación bruta de capital, ¿no? Y yo aquí echo en falta un compromiso de las administraciones, la europea y la española, la de las comunidades autónomas y la de los ayuntamientos, en apoyar, en colaborar activamente, tanto en su portfolio como en el esfuerzo inversor que están haciendo los promotores privados, que es notable y que es constatable. Pues muy claro ha quedado, señor Álvarez, y pues le quería agradecer un poco su participación en este show de GPRime. José María Álvarez, presidente de Asociación Española de Oficinas, muchas gracias por su tiempo y hasta otra. Muchas gracias a GPRime y a vosotros por esta oportunidad. Mi objetivo, obviamente, es defender a esta industria en términos sensatos y razonables, y lo que digo lo digo con plena convicción y creyendo que esta industria, como vamos a demostrar en pocos meses, contribuye a la creación de empleo, a la formación bruta de capital, al PIB y a pagar impuestos. Pues muchas gracias, hasta otra. Gracias a ti.